Bueno, hola, buenos días. ¿Me escuchan? Nada, quisiera invitar a los dos primeros ponentes a pasar a la palestra, por favor. Bueno, buenos días. Hoy vamos a seguir con nuestra tercera sesión de las jornadas Oralidad, Historia, Memorias e Historicidades en Sudamérica. Y hoy nos toca la última mesa, que es la mesa 5 de Oralidad, Memoria e Identidad. Vamos a tener 4 exposiciones, estas dos primeras en esta primera parte, ¿no? Nos acompaña Roger Mamani Siñani y nos acompaña Mario Murillo, de la carrera de Sociología de la UNSA, y Roger es de la carrera de Historia y es parte del Archivo de la Paz. Está como docente encargado del área de archivos. Y nada, bienvenidos. En esta primera sesión iniciará Roger con su ponencia titulada Tierra y Memoria, la visita de Jerónimo Luis de Cabrera y su versatilidad a lo largo del tiempo. Bienvenido, Roger. Hola. Hola. Que yo no escucho nada aquí al retorno, pero ya ni modo. Bueno, muy buenos días tengan todos ustedes y bueno, en principio un agradecimiento personal a la doctora María Luisa Sux, quien me hizo la invitación a participar en este congreso. Bueno, un saludo también a la mesa que aquí me acompaña. Y bueno, como ya se ha dicho, el título de mi ponencia es Tierra y Memoria, la visita de Jerónimo Luis de Cabrera y su versatilidad a lo largo del tiempo. Bueno, la visita de Jerónimo Luis de Cabrera se realizó entre 1656 y 1662. En realidad, bueno, lo que específicamente fue un proceso de ver la documentación de las propiedades que existían en aquel entonces, que eran, bueno, de las haciendas españolas o propiedades españolas, así como indígenas, en 3 provincias, Larecaja, Omasuyos y Paucarcolla. La visita se hizo con la intencionalidad de corregir algunas anomalías que habrían surgido en anteriores visitas, en donde se habría establecido como que la propiedad española se habría agrandado en este caso, ¿no? Sin conocer los testimonios, sin conocer los papeles, sin conocer nada, entonces se habría beneficiado a ciertos hacendados en este caso, y esto habría llegado a oídos del rey y se habría mandado en primera instancia a Jerónimo Luis de Cabrera y luego a Juan Segura Dávalos de Ayala para corregir esta situación. Entonces, el proceso de la visita era muy simple, pero muy importante a la vez. El visitador iba a un pueblo, publicaba los edictos, les decía que todos aquellos que poseyeran tierras se la presentasen, y ahí se vería si es que esas tierras eran legítimas, o se presentase en la documentación los títulos y se vería si esta documentación era legítima, legal y se había conseguido por los medios necesarios y legales en este caso, ¿no? Entonces, todos aquellos presentaban tierras, aquellos que no tenían las pedían para hacer la composición, o sea, la compra de estas ventas al rey. Y finalmente se hacía esto, pero lo que en la mayoría de los casos ocurría con esta visita de tierras es que a Jerónimo Luis se le presentaban reclamos de las comunidades indicando de que sus tierras les habían sido quitadas, les habían sido enajenadas sin ningún tipo de consideración hacia ellos, y ahí la clave de bueno, ya que estamos en este congreso que tiene como puntal principal la oralidad, ahí cuando viene el asunto de la oralidad en este caso, ¿no? De que todas las comunidades presentaban siempre testigos de más de 100 años, ancianos, que contaban con sus propias palabras, y ahorita vamos a ver un ejemplo de estos, cómo es que esas tierras las fueron poseyendo, y esto se anotaba, o sea, era una cuestión
entre la oralidad, que es la que se manejaba en torno a las comunidades indígenas, y lo escrito, que lo manejaban los españoles en este caso, ¿no? O la CIE en español. Ahora sí, uy, bueno, pensé que se iba a ver mejor, mil disculpas. Ay, 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 me voy a parar un poquito. Creo que aquí está. Bueno, entonces esta es un poco la distribución o la aparición de los visitadores en estas tierras, en estas tres provincias coloniales, Larecaja, Omasuyos y Paucarcolla, hasta la aparición o hasta la venida, si se quiere, de Jerónimo Luis de Cabrera. En la primera tenemos, y esta es a la que tenemos que tener un poco de atención, es la de Luis Núñez de Vergara, Gonzalo de Figueroa, visitador general para la composición venta de tierras de la ciudad de La Paz y su distrito. Luego viene Alonso de la Torre, este también es importante. Francisco Antonio de la Mazueca y Alvarado, que junto con Tello de Meneses, estos dos son los principales culpables de todo el desbarajuste que se realizó o que se hizo en torno a las tierras del altiplano y de los valles del Arecaja, en este caso, ¿no? Finalmente Fray Pedro de Velasco y por último Jerónimo Luis de Cabrera y Juan Segura Dávalos de Ayala. Cada uno tenía unos títulos. Por ejemplo, Jerónimo Luis era juez visitador de medida, venta y composición de tierras y aquí lo interesante, desagravio de indios en este caso, ¿no? Por su parte, Francisco Antonio Lamazueca, visitador para la venta y composición de tierras de los corregimientos de Larecajas y Cacique-Omasuyos. O sea, su principal labor siempre fue la de vender tierras en este caso, ¿no? Entonces, todos estos eran los visitadores anteriores a Jerónimo Luis y como les decía, los dos principales culpables, Francisco Antonio de Lamazueca y Alvarado y Josep Tellos de Meneses, que sin conocer muy bien el manejo de tierras de comunidades, que ahora, bueno, como podemos suponer, muchas de ellas estaban en descanso, otras eran utilizadas para barbecho, etcétera, etcétera, entonces se las adjudicaban a las cuestiones, a las haciendas españolas, ¿no? Bueno, acá más o menos es un mapa de la ubicación aproximada de donde se realizó esta visita, en este caso, ¿no? Acá estaría Omasuyos, acá estaría Larecaja y acá a este lado estaría Paucarcolla en lo que actualmente sería el vecino país del Perú. Esta cualidad de ser, digámoslo así en palabras actuales, internacional, fue la que supuso un gran valor y por la cual fue nombrada Memoria del Mundo, de lo cual les hablaré al final de la ponencia, pero fue lo que impulsó esto, ya que muchos, como veremos también ya en la penúltima parte de la ponencia, muchos comunarios indígenas del Perú venían acá hasta Bolivia a sacar un franqueo de testimonio de esas tierras, en este caso, ¿no? O de esos títulos. Bueno, ya pasando al caso en sí, en este caso, ¿no? Tenemos el caso de las tierras de Ulalaya y Mayacata en la jurisdicción del pueblo de Camata en la provincia de Larecaja. ¿Por qué elegí este caso? Es muy enrevesado. De hecho, me costó un poquito entenderlo cuando lo leí por primera vez. Las tierras de Mayacata y Ulalaya estaban en Larecaja. Y estas habrían pertenecido, bueno, en tiempos prehispánicos a los indígenas del lugar, que eran mitmas en este caso, ¿no? El documento no indica mitmas de qué etnias serían, pero eran mitmas en este sentido, ¿no? Pero estas tierras, en una primera instancia, habrían sido compradas por 500 pesos, las tierras de Ulalaya habrían sido compradas por 500 pesos por Antonio Pedro Alonso Carrasco en 1597 y las tierras de Mayacata habrían sido entregadas por merced de real de la ciudad del Cabildo de la ciudad de La Paz a este mismo personaje. Entonces estas habrían sido compradas a los indígenas de Camata. Luego, en 1608, supuestamente, y digo supuestamente porque ahorita vamos a ver el caso, fueron vendidas a Francisco Vázquez Cano por 8.850 pesos. Vean esa diferencia entre 500 y 8.800, o sea, una cantidad exponencial en este caso de subida del precio de esas tierras. Para 1611, ya que Francisco Vázquez Cano habría muerto sin ningún heredero legítimo, María Macías de Valladares, mujer Juan de Sotomayor, que además era teniente del corregidor en Camata, se hacen declarar herederos
de Francisco Vázquez Cano porque era su prima y decía no me corresponde, es mi legítima herencia, etcétera, etcétera, y logran que se les dé los títulos en este caso, ¿no? Para 1645, los herederos de María Macías Valladares y Juan de Sotomayor, que son Juan de Castro Sotomayor y Gregorio Castro Sotomayor, que son los hijos, piden a Francisco, se acuerdan de Francisco Antonio Lamasseco, ¿verdad? Le piden a él que les dé el testimonio correspondiente y les dé el título correspondiente para legitimar su propiedad ante el rey, en este caso. Pero he aquí el problema. Cuando llega Jerónimo Luis de Cabrera, mejor dicho, el anterior, que era Joseph Rendón, les dice, ¿no? Parece que él ya empezaba a sospechar que aquí ya había algo malo, lo cual se confirma cuando Jerónimo Luis de Cabrera ingresa a este territorio y a componer y a visitar estas tierras, mejor dicho. Entonces es así que manda a llamar a Francisco Sucocayo, cacique principal de Camata, y él empieza a alegar que Pedro Alonso Carrasco les dejó a ellos como su encomendero esas tierras por herencia legítima. Entonces ya empiezan a desconocer la propiedad de Francisco Vázquez Cano. Dicen, no, aquí no ha pasado nada, más bien a nosotros nos dejaron para nuestras cosechas, para nuestras cementeras, para que nosotros nos valgamos por nosotros mismos. Y esta venta no es ilegal, más bien nos han usurpado. Dicen, ¿no? Entonces ahí es cuando se recurre a un testimonio de Francisco Vilca, que es un indígena de más de 100 años, o sea, estamos hablando de 1657, suponemos que él nació en 1557, y él empieza a relatar cómo es que se habría dado el proceso de la tenencia de tierras. Entonces él empieza a contar una historia un poco diferente. Entonces él dice que primero las tierras fueron de un Tomé García, luego pasaron a Pedro Alonso Carrasco, que este Pedro Alonso Carrasco habría sido hijo de un conquistador español y por eso se le habría dado merced, por eso se le habría dado todas esas tierras, pero una vez que él habría muerto, les habría heredado a los mismos indígenas para que ellos se mantuvieran en estas tierras y así se habrían mantenido a lo largo del tiempo. Él declara, ¿no?, que sí conoció a Francisco Vázquez Cano, pero que este Francisco Vázquez Cano era solamente como su mayordomo. Recordemos que Francisco Vázquez Cano alega en 1688 que él las habría comprado en este caso, ¿no? Entonces aquí se ve una lógica interesante y distinta. Por un lado, los españoles están acudiendo a la memoria escrita, están acudiendo a los escritos, a los títulos coloniales que habrían obtenido, pero por el otro las comunidades indígenas están acudiendo a la oralidad, a un testigo de más de 100 años que está declarando todo esto en este caso. Entonces ahí se ve, y bueno, actualmente la oralidad frente al testimonio escrito pierde un poco de peso, ¿no? Creo yo, no sé, capaz que no, pero bueno. En ese sentido, Jerónimo Luis de Cabrera lo que hace es darle más peso al valor de esta declaración de este indígena de más de 100 años. Ahora, en su declaración existen ciertos detalles, por ejemplo, ¿no? En la declaración se dice, ¿no?, que fue hecha en lengua general del Inca y la materna de los indios, o sea, estoy suponiendo que es el quechua. Al mismo tiempo se declaraba que fue visitado Mitma, por eso les dije al principio que eran tierras Mitmas, pero bueno, el documento no dice de qué etnia, porque sus abuelos y antepasados los trajo el Inca y redujo en dicho pueblo y que tiene más de 100 años de edad. O sea, hay esos detalles en este caso, ¿no? Bajo estas declaraciones, Jerónimo Luis de Cabrera concluyó que no parece toda claridad en orden los límites y los linderos que antiguamente se usaron ni al presente, y que puede hacer un indio muy viejo que dice llamarse Francisco Vilca, que sirvió a Pedro Alonso Carrasco, caballero de Santiago, componedor de dichas tierras, visitada por el licenciado Luis Núñez de Vergara, uno de los que les mencioné al principio en este caso, ¿no? Entonces, ahí se ve un poco esta cuestión entre la oralidad y lo que sería lo escrito. Bueno, este es uno de los casos de los, bueno, cientos que hay.
La visita de tierra se compone de 163 expedientes, permítanme utilizar esa palabra de cientos en este caso, ¿no? Pero de este tipo de casos en donde muchas veces se acudía a la oralidad, a testimonios de indígenas de más de 100 años que declaran estas tierras nos pertenecen desde el tiempo del Inca y luego nos han venido y nos han avasallado, es muy común en esta visita, en este caso, ¿no? Es muy común y ahí es cuando Jerónimo Luis, como les digo, da mucha mayor validez al testimonio oral que al testimonio escrito y ahí es cuando, bueno, él averiguando nota que hay ciertas anomalías, se han pasado los límites y restituye, al final terminan siendo restituidas estas tierras a los indígenas de estas comunidades. Eh, una cuestión interesante, y por eso le coloqué el título de versatilidad a esta ponencia, es que estos títulos que surgieron a partir de la visita de Jerónimo Luis de Cabrera y Juan Segura Dávalos de Ayala, se fueron utilizando a lo largo del tiempo. Nosotros conocemos en el proceso de la historia de Bolivia que hubieron bastantes intentos de avasallamiento, de acaparamiento de tierras indígenas. Acá la doctora Pilar Mendieta, que está presente, ha estudiado este tipo de movimientos en torno a estos avasallamientos, si se quiere. Y ahí es cuando la defensa comunal acude a estos títulos y ahí vean el cambio en este caso, ¿no? La oralidad que en una primera instancia se utilizaba para defender esas tierras, ya para el siglo XIX ya es el título escrito en base a la oralidad que adquiere fuerza de ley y para legitimar la posesión de estas tierras. En este caso, entre los años 1843 y 1915, no, perdón, 1837 creo que es el primero, aquí tenemos uno de 1839, hay uno de 1837 pero que no lo encuentro acá. Acá, 1837, imagínense, solamente 12 años después de fundada la República de Bolivia, y para 1915, que también está por acá, todavía se están utilizando y se están buscando las copias de estos documentos, de estos títulos en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Se pide franqueo de testimonio en este caso, ¿no? Franqueo de testimonio pedidos por los indígenas de todos estos lugares de Ilabaya, Combaya, Charazani, Sora, Tancoraimes, Pucarani, Mojo, Pilque, de las tierras de Chacosuyo, Cutupampa, Paria, Antacaba, etcétera, etcétera, para legitimar un poco y para hacer conocer su derecho propietario a esas tierras. Entonces tenemos todos estos años en donde se ha pedido, y justamente son estos años en donde, bueno, hay este tipo de intento de expansión de hacienda que luego viene, bueno, con Balivián, luego Belgarejo, luego etcétera, etcétera, en este caso, ¿no? Que son las que se puede notar acá. Entonces, a partir de eso, empiezan a defenderse. Son interesantes los casos de 1885, 83, 82, etcétera, en donde ya la ley de exvinculación de tierras está entrando con mucha fuerza a las áreas rurales y en donde se empiezan a buscar estos títulos para la defensa y la consolidación de estas tierras. En el Archivo de la Paz tenemos este de Jerónimo Luis Cabrera, en donde adosado o cosido al expediente se tienen estos testimonios, ¿no? Se franqueó testimonio al indígena tantos de esta tierra en el año de 1844. Pero además de eso, si uno es diligente y además totalmente detallista en el fondo que es expedientes de la prefectura y documentos de la prefectura, uno puede encontrar todavía referencias a Jerónimo Luis de Cabrera en este caso, ¿no? De estos años de 1883, 85, en donde se está empezando a defender, en donde los caciques apoderados, estos que iban y buscaban estos papeles antiguos, estos papeles viejos, están sacando estos testimonios y están dejándolos, digamos, lo están dejando como constancia de que son ellos los que han encontrado esto y así testimoniando su propiedad en este caso, ¿no?
Y es interesante, lo otro interesante, ay, caramba. Uy, ay, ay, perdón, perdón. Lo otro interesante es ver esto, ¿no? Las tierras de Paucarcolla, que como les decía, actualmente están en el Perú, ellos también están pidiendo el franqueo de su testimonio, como les decía, en 1915, 1839, 45, 51, 71, y están viniendo desde el lado peruano hasta nuestro lado a buscar estos testimonios en este caso, ¿no? Entonces, ahí, digamos, este papel de esta documentación. Bueno, la visita de tierras de Jerónimo de Cabrera como parte de la memoria del mundo, y ahí les muestro, bueno, qué bien que haya salido bien la foto. Bueno, esta no tanto, pero ya. Ni modo, la cuestión está en que es el valor de esta documentación al mostrarnos este mundo indígena de estos años del siglo XVII en este caso, cómo es que se utilizaban estas tierras, porque hay tierras de cocales, hay tierras de sembradío de papas, hay pesquerías, cómo es que se utilizaban estas tierras en estos tiempos. Pero no solamente eso. En base a eso, Carmen Beatriz Loza investigó y pudo argumentar también la presencia de callaguayas en esta zona del Arecaja, en donde, bueno, actualmente están los callaguayas, en donde está Charazani, etcétera, y lograr identificar líneas cacicales, por ejemplo, en este caso, ¿no? El otro que les decía, este aspecto de ser una visita de tierras que cruza dos países, Perú y Bolivia, pero además un detalle que no conté en este caso, que Jerónimo Luis de Cabrera era gobernador del Tucumán, lo que hoy es Argentina, entonces implica la cuestión de tres países y además mostrarnos, eso es lo que siempre decía, ¿no? Uno cuando ve los documentos y empieza a leer cómo es que se les restituye, porque son actos bien interesantes, cuando ya se les restituye al cacique, el corregidor, no, el corregidor, el Jerónimo Luis de Cabrera o su fiel ejecutor, lo lleva de la mano, lo mete a la tierra, entonces le dice, aquí está tu tierra, y el otro tiene que levantar piedritas, lanzarlas, agarrar pastos, abrir puertas, etcétera, etcétera, en actos de posesión. Ese acto tan simbólico también es interesante en este caso, ¿no? Pero a la vez se hace la remedida de los lugares y ahí se puede ver, y actualmente incluso quisiera hacer, si alguna vez se me da, el ejercicio de ver esas tierras porque se nota el mojón de la piedra, tantos desde acá, una legua al cerro de no sé cuántos y tantos, y bueno, y se comenta y se da exactamente las dimensiones particulares del terreno en sí en este caso. Entonces uno puede reconstruir incluso el paisaje de aquellas épocas y compararlo con el de ahora en este caso. Entonces, todo esto hizo que la visita de tierras fuera nombrada como parte de la memoria del mundo por parte de la UNESCO en el año 2017 en la gestión de Jimena Beninaceli al mando del Archivo de la Paz. Entonces, es una de nuestras joyas, si se puede decir, que la resguardamos en el archivo. Son 163 expedientes de 3.100 y un poquito más de fojas que contienen todo este tipo de información y que nos retrotraen en este caso, ¿no? En el Archivo de la Paz, aparte de eso, como les decía, conexas a estos documentos en lo que sería expedientes de la prefectura y documentos de la prefectura, también se tienen esto, pero actualmente que estamos revisando uno por uno los documentos de expedientes coloniales, han salido también los expedientes de la visita de Luis Núñez de Vergara en el año 1600, 1605, 1611 en este caso, ¿no? Entonces, no sería la primera visita de la cual tenemos testimonio en el Archivo de la Paz y creemos que no es la última en este caso, ¿no? Bueno, eso es lo que les quería compartir en esta mañana. Muchas gracias por su atención. Espero no haberme pasado. Bueno, gracias Roger por tu explicación. Nada, es muy interesante escuchar el tema de los mojones y creo que también es muy importante, ya que Roger está trabajando ahorita en el Archivo de la Paz y creo que las docentes que tenemos aquí también han trabajado y que aún los comunarios sigan viniendo a revisar estos documentos y vienen también contándonos
así, ¿no? Estas memorias que les han contado a través de la oralidad, contándonos esas historias para que los funcionarios del archivo puedan buscar la documentación, y en algunas ocasiones pues han traído sus quesitos, han traído carne, ¿no? Para que la búsqueda sea más rápida. Entonces el archivo es parte de esta memoria oral, parte de esta, de esta documentación que tenemos, bueno, una experiencia que les cuento del Archivo La Paz. Ahora vamos a pasar a la exposición de, perdón, ahora viene la luz, a la exposición de, sí, ahora viene la luz. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Mario Murillo, docente de la carrera de Sociología de la UNSA. Él nos va a presentar su ponencia que titula, perdón, La memoria como coordenada, la memoria como imagen. Bienvenido. Gracias. Mario. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Como tú sin retorno también. Sí. Bueno, muchas gracias. Es muy emocionante para mí estar aquí. Agradecido por la invitación. Cuando veía el programa me sorprendía y me emocionaba ver una iniciativa tan ambiciosa con una diversidad tan grande de disciplinas, de escuelas, de temas, y agradecer a mis admiradas colegas de Historia por la carrera de Historia por la invitación. Yo lo que voy a hacer hoy es, un poco siguiendo las ideas de la mesa, voy a reflexionar un poco sobre la historia oral, también un poco sobre las historias de vida y principalmente sobre la memoria, a partir de una investigación concreta que yo emprendí ya hace bastante tiempo, el 2012, y que culminó en un libro que se llama La bala no mata sino el destino, una crónica de la insurrección popular de 1952 en Bolivia. Más que reflexiones muy abstractas, la idea es como que hacer básicamente dos cosas. Por un lado, compartir algunas ideas sobre, incluso tal vez hasta metodológicas, sobre cómo trabajar en términos de la historia oral en un lugar como Bolivia, y en segundo lugar un poco reflexionar cómo trabajar con una materia prima tan misteriosa, tan compleja como la memoria, ¿no? Entonces, más que reflexiones muy grandilocuentes o abstractas, decía, son ideas concretas en relación a una investigación concreta, y a pesar de que hay una profusa literatura sobre historia oral, historias de vida, yo no quiero teorizar demasiado y me voy a concentrar un poco, voy a dialogar un poco con dos textos pioneros, ya clásicos tal vez de la historia oral, uno boliviano que es el hermoso y antiguo ensayo de los 80, del 86, de Silvia Rivera Cusicanqui, que es bastante conocido, ¿no? El potencial epistemológico y teórico de la historia oral, de la lógica instrumental, la descolonización de la historia, y otro texto también yo digo ya casi clásico de Franco Ferrarotti que se llama Las historias de vida como método, ¿no? Entonces, rápidamente voy a resumir o mencionar la investigación que dio como pie al libro La bala no mata sino el destino. Es un intento de hacer una crónica muy precisa sobre los sucesos del 9, el 10 y el 11 de abril de 1952 en el marco de lo que Zabaleta dice, el evento más importante del siglo XX en Bolivia, ¿no? Para los que estamos de acá, bueno, el nacionalismo escolar, la escuela, nos ha repetido muchas veces la importancia del 52, las medidas famosas, ¿no? La nacionalización de las minas, la reforma agraria, la reforma educativa y el voto universal. Y a mí me pasó una cosa, yo estaba pensando en hacer mi tesis de maestría justamente con Silvia Rivera Cusicanqui, y yo me encontré con una novela que es una novela tremendamente genial que se llama Los muertos están cada día más indóciles. Es una novela de Fernando Medina Ferrada, y es una novela que justamente relata muchos episodios de la revolución de 1952, de la insurrección en sí misma, y es una novela muy marginal. El autor mismo se fue una persona muy particular, vive en Venezuela hace mucho tiempo. Es una novela que no ha sido reeditada a pesar de que ha ganado el concurso Casa de las Américas en La Habana. Entonces a mí me sorprendió mucho esa novela porque me encontré con un cúmulo de información que no conocía, y claro, me puse a pensar que a pesar de la enorme literatura que había sobre el 52, no había una descripción precisa de los sucesos, ¿no? Entonces mi primera idea era, recuerdo, era
tratar de reconstruir esta insurrección a partir de obras de ficción, ¿no? Sobre todo de la mencionada novela. Hay otra novela muy potente de Verónica Ormachea que se llama Los Ingenuos. Hay una serie de cuentos, bueno, también está el audiovisual de Jorge Sanginés, el Revolución, que es increíble. Yo recuerdo que cuando estaba empezando eso, Silvia Rivera me dijo, ¿por qué no vas a conversar con algunos actores de los sucesos, personas de la tercera edad? Y yo empecé a conversar con ellos y me di cuenta que esa tenía que ser la base. Se convirtió en un libro de historia oral y a partir de conversaciones, muchas conversaciones informales con alrededor de 100 personas, pero entrevistas de muchas sesiones muy largas con alrededor de 22 personas, bueno, con 22 personas, terminé reconstruyendo un poco los días de la insurrección en base a diferentes batallas en diferentes lugares de la ciudad de La Paz, ¿no? La batalla de Miraflores, la batalla de Villa Victoria, la batalla de las Laderas y también los sucesos que se dieron en Oruro. Al final es un libro muy preciso, muy modesto, que lo que busca es mostrar un poco las experiencias concretas, la vida cotidiana de esa insurrección, ¿no? Entonces, lo que me interesa es más que concentrarme en las conclusiones del trabajo, decía, hacer dos cosas a partir de La bala no mata sino el destino. Por un lado, reflexionar sobre algunas cuestiones de método, por decirlo así, en un país como Bolivia, decía, y en segundo lugar, reflexionar sobre la memoria, ¿no? Entonces, primer punto sobre la historia oral, yo siempre partí de esta idea hay una frase muy linda en el mencionado artículo que decía yo de Silvia Rivera, que dice, la historia oral es un ejercicio colectivo de desalienación, dice Silvia Rivera. Y eso tiene varias interpretaciones posibles. Por un lado, siempre se lo ha leído como la capacidad de producir conocimiento crítico en una sociedad marcada por la huella colonial, diría Silvia Rivera, es decir, se lee esto como la posibilidad de crear conocimiento que rompa con la cadena colonial, pero me parece que, y Silvia también lo dice, otra manera de verlo, para mí más interesante y más precisa, es en torno a la relación entre los investigadores, las investigadoras, el investigador y su interlocutor, ¿no? Es decir, me da la impresión de que en la historia oral realmente la única posibilidad es establecer una relación significativa, como dice Ferrarotti, es decir, una relación horizontal basada en la confianza, y en ese sentido es interesante la historia oral como un ejercicio de desalienación, porque se van rompiendo los roles típicos de investigado, investigador, o por usar otras palabras, informante, o lo que se quiera llamar. Y es muy interesante esto porque yo diría que más allá de que ahora está un poco de moda esas formulaciones grandilocuentes sobre la ética de la investigación y devolver la información y demás, yo creo que lo interesante acá también es lo fluidos, los densos, los ricos que son los materiales que uno va recopilando cuando realmente se construye una relación de confianza, ¿no? Y aquí permítame contar algunas anécdotas concretas del trabajo, pero yo reflexionaba ahora, hace tanto tiempo que yo he hecho esto, y también es el paso del tiempo, ¿no? Pero claro, la mayor parte con las personas con las que yo conversé ya no están, ¿no? Han fallecido. Y yo pensaba que en todos los casos me ha dolido mucho esos fallecimientos, porque al final todas estas personas se convirtieron en mis amigos o en mis amigas. Y no quiero que suene como pretencioso o pomposo, sino que es absolutamente real, porque la historia oral, por lo menos desde este punto de vista, significa un trabajo muy largo de intercambio. Es decir, estamos en un momento de cierto extractivismo investigativo. Yo veo un poco eso en mis alumnos, el apuro, la velocidad de los nuevos tiempos y también, bueno, las mismas tensiones del campo académico contemporáneo que exige publicar papers muy rápidos o acabar la tesis lo antes posible o titularse lo más express posible. Entonces yo veo a veces que ellos llegan directamente, ponen la grabadora y empiezan a preguntar, y me parece que en el caso de la historia oral, sobre todo cuando son cosas complejas para las personas, difíciles, eso es imposible que suceda tan rápido, ¿no? Entonces yo recuerdo estas personas, además en las sociedades contemporáneas usualmente personas mayores de la tercera edad que estaban muy aisladas, que no se les prestaba mucha atención, tenían muchas ganas de hablar. Entonces nosotros, yo recuerdo, conversábamos sobre la ciudad de La Paz, sobre sus nietos,
sobre una variedad enorme de situaciones hasta llegar después al 52, digamos, ¿no? Y fue muy interesante porque las primeras preguntas sobre el 52, ellos me respondían cosas más o menos generales, y ya después de muchas sesiones yo recuerdo frases como que una vez uno de mis amigos, digamos, me dijo, yo creo que mató a una persona el 52, nunca he estado seguro, pero ese es un fantasma que me ha acompañado toda mi vida y nadie lo sabe, pero me lo podía contar después de mucho tiempo de estar compartiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es central un trabajo muy apasionado, muy detallado, para llegar a este espacio de una relación de horizontalidad, una relación de confianza, una relación significativa que permite realmente acopiar una cantidad enorme de datos, porque si no es imposible lo que o sea, reconstruir lo que uno intenta reconstruir, que en el fondo me parece que con Ferrarotti es siempre el tema de cómo reconstruir a partir de testimonios concretos la pulpa de lo social. Ahora voy a volver a eso, pero hay un segundo elemento aquí que quisiera mencionar, que es una cosa que a veces nos olvidamos cuando trabajamos con metodología cualitativa, o sobre todo con historia oral, y que es una palabra fea para este ámbito, que sería un poco la idea de la muestra, digamos, ¿no? Es con quiénes converso, con cuántas gentes converso. Es interesante esa pregunta, y ahí a mí me ayuda mucho un texto que es muy interesante, es muy básico, pero muy genial, de Howard Becker, ¿no? Trucos del oficio. Y ahí, claro, hay varias cosas que habría que pensar. Yo creo que a veces, después de que construimos la pregunta, o las primeras preguntas para ver nuestro estudio, nuestro trabajo, tendemos a seleccionar a la gente solamente por su vínculo con el determinado tema que estamos estudiando, pero lo que falta ahí, me parece a mí, es un aspecto reflexivo que tiene que ver de cómo es el vínculo concreto con ese proceso, no solamente en términos, digamos, temporales o de época, ¿no? De nuevo, permítame volver un poco a cuestiones medio, digamos, prosaicas de mi investigación, pero yo recuerdo, como dicen Wright Mills, ¿no? En la imaginación sociológica, usualmente uno debería estar o suele estar obsesionado con su objeto de investigación, obsesionado con su investigación. Y cuando yo empezaba, realmente me acercaba a cualquier persona mayor que veía en la calle, iba al asilo San Ramón, a todos mis tíos, abuelos, iba a las filas donde cobran las jubilaciones, ¿no? Entonces hablaba con quien podía y notaba al tiro una distinción que fue lo que me ayudó a seleccionar. Por un lado, cuando le preguntaba a alguna gente cómo había vivido el 52, qué recordaba el 52, solía, la respuesta convencional era una respuesta muy basada, por ejemplo, en hechos generales que conocemos todos. Por ejemplo, decían, sí, esa época vino Víctor Paz Estenssoro desde Buenos Aires, esa época se hizo la nacionalización de las minas, esa época Juan Lechín luchó. Es decir, había cierta referencia o a los líderes o a las medidas, y me daba la impresión que esas eran personas que habían visto esos hechos, pero muy de lejos, o en el periódico del día siguiente, y claro, habían vivido esos hechos, pero su distancia con los hechos era muy amplia, y la cantidad de la significación en sus vivencias no eran tan fuertes. En cambio, cuando le preguntaba a otro tipo de personas, era interesante las respuestas, porque recuerdo, por ejemplo, Irma Aliaga, que me dijo, sí, me acuerdo, era Semana Santa, ese era un detalle muy preciso, ¿no? Era Semana Santa y cayó una especie de bomba cerca de mi casa, ¿no? Entonces, ya uno decía, bueno, es otro tipo de vivencia, no es tanto ese es, digamos, el discurso oficial, espontáneo de tantos años, sino que es una experiencia más concreta. O recuerdo, por ejemplo, haber entrevistado a diversos mineros de Milloni, y era muy claro, los más jóvenes que no habían podido salir, que recordaban escuchar en la radio los eventos vívidos, a los otros que recordaban cómo habían habían robado armas en un cuartel policial, digamos, ¿no? Entonces, a mí también me parece que ese es un aspecto que es central, es decir, la selección tiene que ser muy detallada en relación a las preguntas, y yo veo que esta es una cuestión muy problemática. Acabo de leer un artículo inédito de Alison Spedding sobre, es una crítica muy dura, como suelen ser las críticas spedinianas, digamos, sobre los estudios sobre movimientos sociales en Bolivia. Y ella dice una cosa que es cierta. Ella dice que hay una gran, amplia literatura
de libros, sobre todo desde la sociología, sobre los movimientos sociales, que se concentran en 6, 7 entrevistas a dirigentes que ya han dado muchas entrevistas, que ya han incorporado muy claramente el discurso oficial y que terminan como que dictando una, un discurso convencional, y usualmente los investigadores reproducen eso sin haberse dado todo el trabajo detallado de construir una selección más precisa y al mismo tiempo además más apasionada con sus informantes, ¿no? Entonces, yo diría, estos dos aspectos son centrales para mí, vinculados a las relaciones significativas y a cómo seleccionar los datos, por una razón muy básica, porque el tema de fondo al final, como dice Ferrarotti, es cómo podemos pasar, digamos, de experiencias individuales a dar cuenta de eh, un espacio social, cómo podemos a partir de experiencias individuales mostrar la realidad vivida, cotidiana, ¿no? Decía yo, la pulpa de lo social. Y aquí es interesante cómo lo plantea Ferrarotti. Él dice, en el fondo es la relación entre un texto y un contexto, él dice, ¿no? Es decir, toda historia de vida, ¿sí? Toda historia oral es un texto, en tanto un campo muy preciso, pero también no en el sentido de Bourdieu, sino un campo muy bien definido, pero al mismo tiempo es algo vivido, ¿no? Es algo, es un testimonio que está ahí, preciso, pero muy complejo, y la pregunta es cómo pasamos de ese texto concreto a un contexto mayor que dé cuenta de la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y aquí Ferrarotti utiliza una formulación que para mí es muy seductora, que dice, es necesario habitar ese texto. No basta con leerlo con la atención externa de quien lee solo para informarse. Es necesario habitar ese texto, ¿no? Entonces, por eso iba a lo anterior. Es decir, cuando uno trabaja desde la historia oral, necesita esa densidad de datos para poder sumergirse en ellos, ¿no? Es decir, digamos, no basta comprender la grabadora el primer día, sino que yo creo que viene acompañado de todo un trabajo muy detallado de casi un cuaderno de campo, de ver dónde se entrevista a la persona, cómo nos recibe, si nos planta o no, eh, hasta qué punto, dónde están los silencios, dónde está la emoción. eh, yo recuerdo mis transcripciones de entrevistas, pues también es difícil que, para mí es difícil que otra persona transcriba las entrevistas, ¿no? A veces ahora está es muy fácil, no sé, alguien hace la entrevista y consigue a alguien que se lo transcriba o un programa. Para mí es muy importante escuchar las entrevistas porque justamente ahí uno va viendo las declinaciones, las dudas, las omisiones, eh, y a veces detrás de eso está la tristeza y la alegría también que marca cosas. Y lo otro también tiene que ver con el contexto y el espacio donde se hace el testimonio, ¿no? Hay un libro a mí que me encanta, un libro más o menos reciente de Katia Araujo y Danilo Martuchelli sobre el Chile contemporáneo, basado en 90 entrevistas a una diversidad de habitantes de Santiago de Chile. Y es muy interesante cómo Martuchelli va marcando todas los indicadores, o digamos, no, el contexto de la entrevista, ¿no? Entonces, por ejemplo, él explicaba, él nos contaba en una conferencia sobre cómo hice mi investigación, que él marcaba un montón de detalles antes de la entrevista y no sabía muy bien por qué, pero ponía, bueno, en esta casa no hay timbre, qué raro, no hay timbre, iba marcando, y ya en las entrevistas se daba cuenta que en las casas que no había timbre era gente que era deudora y que tenía deudas, entonces prefería que lo llames por celular para evitar si era el cobrador. Entonces esos detalles creo que ayudan muchísimo al testimonio, ¿no? Entonces está todo bien con los programas, tal, pero yo veo a veces a mis alumnos esas cosas extractivas, sacan datos o sacan testimonios, los meten, no sé qué se llaman, tienen sus programas, se me han ido ahorita de la palabra, ¿no? Sacan sus árboles, sus relaciones, yo creo que son muy útiles, pero eso no puede quitarnos la capacidad de sumergirnos y de habitar el texto, ¿no? Y la otra cosa acá, voy a trabajar ahora en un momento cuando pase a la construcción de la memoria, es la necesidad de la reflexividad, ¿no? Y aquí sobre todo el primer punto acá es, no hay que olvidar el contexto desde el cual las personas cuentan sus vidas, el contexto desde el cual reconstruyen la memoria, ¿no? Es decir, hay un contexto determinado, en este caso actual, desde el cual se recuerda. Yo recuerdo en la primera versión de esta investigación, Rosana Barragán leyó la primera versión y ella le interesó, le gustó mucho, pero me dijo, hay un problema aquí, que tú
no estás tomando en cuenta desde dónde se recuerda, ¿no? Y claro, cuando me puse a pensar en eso, uno se notaba que los recuerdos eran sobre recuerdos festivos, ¿no? Sobre todo recuerdos festivos, recuerdos del triunfo, recuerdos de bajar del alto y la gente aplaudiendo, regalando sándwiches, pero lo que quedaba un poco fuera de la memoria era la muerte, la incertidumbre, el dolor, porque se estaba recordando desde un momento del triunfo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que incorporar estos aspectos reflexivos son los que permiten, o por lo menos intentar vincular texto y contexto, para decirlo con Simmel, vincular contenidos individuales con formas sociales. Pero esto es muy difícil y no es tan fácil de hacer. Yo tampoco sé si lo logré hacer porque, y esta es la última parte que voy a desarrollar, por el carácter, digamos, tan complejo, misterioso de la memoria y cómo trabajar con esto, ¿no? Permítame a mí citar rápidamente un párrafo que a mí yo adoro de Ferrarotti que dice, cito, el concepto mismo de memoria no es fácilmente aferrable, es elusivo y evanescente. Más que de memoria, habría que hablar en plural, de memorias. En efecto, la memoria es una realidad plural, dinámica, proteiforme. Más que una realidad dada, fijada, se trata de un magma, de un proceso. Es cierto que no se le puede considerar como una placa pasiva que registra, de forma neutra, notarial, desde lo externo, nuestras experiencias. Es reactiva, huye al control puramente lógico, es enigmática, en ocasiones puntualiza en la reconstrucción de los particulares hasta la crueldad, a veces de repente bloqueada, apagada, perdida en un vacío turbio, ¿no? Entonces, acá, para ir terminando, quería marcar como 3 aspectos interesantes que yo creo que se puede pensar sobre la memoria, decía yo, desde una perspectiva muy concreta de algunos hallazgos y algunas formas en relación a un trabajo también muy concreto, ¿no? Lo primero es que yo creo que tiene que ver con todo este tema de la evocación de la memoria, ¿no? A veces nosotros pensamos, creo que a veces nos forman todos estamos como formados de una forma muy, no sé, como petulante en el sentido, sobre todo los sociólogos, de que todos tienen que contarte cosas porque sí, porque eres sociólogo y tienen que contarte y así es, digamos, y eso no es así. A veces uno se pone a pensar cómo disparar la memoria más allá de las preguntas, y a mí me pasó una cosa muy interesante, que yo le llamaba un poco la capacidad evocativa del espacio, ¿no? Es decir, yo cuando conversaba con estas personas ya muy adelantadas, con mucha confianza, me decían, bueno, nos hemos ido por aquí, estamos en Villa Victoria, ¿no? En su casa, y ellos me decían, hemos ido por aquí, después por aquí, y yo no entendía muy bien, entonces lo que hacíamos caminábamos toda la mañana, y era increíble cómo caminar por esos lugares, caminar, bueno, por lo que era el puente de Villa Victoria, caminar por el bosquecillo que al final te lleva hasta el alto, era increíble cómo disparaba la memoria y cómo aparecían los detalles, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un ejercicio interesante que podría desarrollarse con más densidad, que es un poco estos vínculos evocativos el espacio y entre el espacio y la memoria, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, sobre todo en una ciudad, cuando uno trabaja en espacios urbanos que son vericuetos, complejos como Villa Victoria, por ejemplo, en el caso de La Paz, realmente puede dar un montón de detalles, un montón de densidad que justamente sirven después para poder sumergirse y habitar ese texto, ¿no? Un segundo aspecto que pensaba, eso cuando preparaba esto ayer, son palabras que, claro, son muy policiales, eso a mí lo que no me gusta, son palabras policiales, pero que me parece que pueden tener sentido en este caso, por ejemplo el caso de la triangulación, ¿no? O el caso, es decir, en ese sentido la memoria, hay toda una discusión muy básica de decir, no, bueno, es subjetiva, hasta qué punto da cuenta de la realidad, de la verdad, y lo que es muy lindo cuando uno realmente trabaja con un tema preciso y con datos muy densos, es como empiezan a aparecer estas triangulaciones, no tanto en términos policiales de comprender la verdad, sino de ir construyendo un relato, ¿no? Es decir, yo nunca me olvido de una cosa que me pareció muy interesante, que era uno de mis informantes, Luis Valdivia, bueno, como él decía al principio, estaba charlando con mis amigos en el Parque Rioseño, ya estaba chupando con sus amigos en el Parque Rioseño, y lo pude decir después, digamos, no después de... Bueno, ya estaba chupando con mis amigos, 18 años, Colegio Ayacucho, como siempre, los jóvenes del Colegio Ayacucho ahí en medio de la historia.
y se acerca un teniente Esprella que había luchado en la guerra del Chaco y les dice: muchachos, ha habido una insurrección, ¿quién quiere sumarse? Ellos se sumaron y claro, este joven de 18 años, al final lo subieron, terminó luchando en el cementerio, estaba ampliando el cementerio, entonces lo subían a los nichos para que dispare hacia el alto, terminaron subiendo a la Fuerza Aérea y él me decía siempre, no estábamos luchando contra la Fuerza Aérea, era muy dura la situación y llegaron los mineros de Milluni por detrás y nos ayudaron porque ahí les hicimos un corralito, ¿no? El mismo corralito que, como dice Zabaleta, que sufrimos los bolivianos en la guerra del Chaco, lo hicimos en 52 y yo tenía el punto de vista de él. Y después logré conversar con un minero de Milluni, don Venancio Calderón, un amigo querido que tampoco está entre nosotros, y él era interesantísimo porque él contaba al revés. Él decía: nosotros salimos desde la mina, nos enteramos que desde Villa Victoria estaban subiendo, vimos que venían del otro lado y llegamos por detrás y los destrozamos a los soldados. Entonces se fue construyendo como una narrativa desde diferentes puntos de vista que realmente iba triangulando, ¿no? Entonces también ahí me parece que hay un trabajo de montaje, y en el sentido de que mientras tus datos sean más densos, más capacidad tienes de hacer un montaje lo más rico posible, ¿sí? Y bueno, termino con esto para no extenderme más, termino con lo último. Yo creo que también es muy interesante ver cómo la memoria se construye en base a imaginarios socialmente construidos y cómo la memoria también sirve para dar cuenta, cómo la memoria individual sirve para dar cuenta de la memoria colectiva. En el caso de mi trabajo era muy interesante cómo muchos de los testimonios sin duda hacían referencia a su lucha como un rito iniciático hacia la edad adulta y sobre todo como un espacio de afirmación de la virilidad. Es decir, contaban sus memorias también en el marco de una memoria mayor vinculada, de un imaginario mayor vinculado a la masculinidad, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, cómo estos relatos eran su versión heroica de lo que sus abuelos habían vivido en la guerra del Chaco, ¿no? Entonces yo terminaría también diciendo esto, que la memoria, digamos, la memoria larga de la que habla Silvia Rivera Cusicanqui también funciona, diría, en onda corta, y de alguna manera es muy interesante ver esas relaciones entre la memoria larga y los microrelatos que surgen de ella. Sí, perdón si ha sido un poco desordenado, pero espero haber cumplido. Gracias. Bueno, gracias Mario por la exposición, gracias Roger. Bueno, vamos a pasar al tema de las preguntas. No sé quién. Ahí ya. Pasamos. ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? ¿Se escuchan? Sí. Gracias. Son comentarios en realidad y no realmente preguntas. Dos comentarios para Roger. Desde un punto de vista de un antropólogo, estas visitas o revisitas son muy interesantes. Especialmente en esta zona de la Recaja, donde la composición, digamos, o el mosaico étnico inmediatamente colonial es aún bastante poco conocido. Y me hace pensar en algo que es un trabajo largo y probablemente más para un antropólogo etnohistoriador, como se dice. No me gusta mucho la palabra, pero cruzar los datos de las visitas y revisitas con los padrones coloniales y la toponimia podría ser muy importante para reconstruir un poco el panorama étnico. Y solamente una precisión antes de Beatriz, Thierry Sain también y Thérèse han trabajado bastante la presencia, no tanto de Callahuaya en realidad, de Puquina. Y eso es una pequeña variación, pero importante, porque cuando se habla de los Callahuaya, generalmente se tiende a dejar los Puquina por detrás. Ahí siempre sentí acá en Bolivia algo un poco problemático con lo de los Puquina. Bueno, por una cuestión de reconstrucción de la historia nacional, el tema del cual habló Mario, que es otra cosa, pero es importante distinguir Callahuaya y Puquina. Y el segundo comentario sobre lo de Mario, me encantó tu presentación, realmente.
tienes análisis muy finos, muy atentos a la realidad a la vez global y a las condiciones de un encuentro, de una entrevista, etcétera, y eso es súper agradable, más aún para un antropólogo. Y el método en sí me parece genial, de hacer entrevistas sobre momentos pequeños ligados a un momento fundamental de la historia nacional, ¿no? Y me parece que es precisamente esta brecha, se dice en castellano, este espacio entre ambos que es fascinante y me hace pensar en algo, no sé si existe eso en Francia, no creo, pero el mismo ejercicio sobre la resistencia en la Segunda Guerra Mundial hubiera sido fantástico. Pero no llegamos a este nivel de deconstrucción del mito nacional, del román nacional, así que no se hizo que sepa. Y la otra cosa, el otro comentario sobre, ya lo hemos hablado hace unos días, me encantó escucharte hablar de eso, cuando dices que muchos o politólogos o sociólogos o antropólogos también, no nos excluimos de eso, tienden a solamente repetir el discurso oficial de un líder indígena, de un líder sindical, etcétera. Es algo que hace unos años, un poco después de la elección de Evo, era absolutamente insoportable en la literatura francesa. Acá no sé cómo era, pero me parece que no fue muy distinto. Se tenía la impresión de que el poder político estaba dando al micro a un científico para que repita exactamente el discurso sin ningún análisis, sin ningún distanciamiento, sin ninguna visión crítica. Y lo que dice es de los momentos precisos donde hay silencios, donde suena el teléfono, donde son exactamente estos momentos que permiten deconstruir la versión oficial y tener un poco de distancia. Y es el trabajo del sociólogo. Entonces me encantó escucharte hablar de eso. Sí, muchas gracias. A mí me encanta el tema de las visitas de tierras, ¿no? Porque se han sobrepuesto varias memorias. La memoria de Jerónimo Luis con los testimonios de estos señores, ¿no? Que se remiten hasta los incas, pero también las memorias de los señores del siglo XIX, porque de alguna manera han ido a buscar los testimonios, porque eso se ha quedado en sus comunidades. Segundo nivel de memoria, ¿no? Tercer nivel de memoria, vienen los comunarios a pedir los documentos del siglo XIX que permiten llegar a Jerónimo Luis de Cabrera. Imagínense, son 300 años. Cuarto nivel de memoria, la UNESCO, esto sí, y entonces termina siendo memoria del mundo. Entonces es como una torta de memoria, podemos decir, que se sobreponen las memorias y que eso nos podría hacer pensar en esta densidad de memoria que tenemos, ¿no? Y que aquí lo vivimos porque estamos en el archivo y claro, Santi sabe, llegan a gente que te pide también en Aymara, entonces a ver dónde buscar y bueno, los que saben, yo no, pero que nos hace pensar justamente en la importancia de esta memoria, cómo se ha ido retransmitiendo y por qué están los de Jerónimo Luis de Cabrera en el Archivo de la Paz, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podemos transformar? Y por el otro lado, lo de Mario, que es una memoria que queda todavía viva. Yo me acuerdo, dirigí hace unos años una tesis sobre los prisioneros de la Guerra del Chaco, hecha en base a testimonios orales, ¿no? Empezó con 15 y el día que defendió la tesis quedaba uno vivo. Y entonces son testimonios. Yo leía la tesis y lloraba y decía, no, ya no puedo, y tenía que volver otra vez a leer por la dureza de esos testimonios. Entonces, escuchen nomás a los viejos, esa es mi conclusión. Gracias, felicidades, me han encantado los dos. Muchas gracias por las dos presentaciones, fueron muy interesantes. Pero un comentario para Mario.
Me interesó mucho lo de la educación de la memoria y creo que es una perspectiva que también tengo mucho en cuenta cuando voy a trabajo de campo. Hay el tema de los detalles que decía Mijael y todo hace al contexto y todo da información por más que no nos demos cuenta al comienzo. O sea, descalificamos muchas cosas que decimos, no, esto no va a servir, pero después al paso de la ¿cómo se dice? Del proceso, te das cuenta de que todo sirve. El tema de caminar por el territorio o caminar con la gente y que ellos te vayan contando cosas, es muy importante porque también vos vas viendo. Entonces es el tema de la experiencia, como decías vos, la vivencia, eso es fundamental para entender. Y después el tema de, hablabas del grabador, de colocar el grabador y juntar información. En algunos momentos creo que es importante el grabador si te dan permiso la comunidad, pero yo aprendí, o sea, mi corta experiencia, a mí la comunidad con la que estoy trabajando me enseñó a que no todo es el grabador y no todo es el cuadernito con el lápiz. Entonces, ellos me están entrenando la memoria, entonces es como que estoy acostumbrándome a que cada vez que me hablan de algo, no estoy tomando nota todo el tiempo, simplemente intento memorizar, porque es realmente un proceso que necesita entrenamiento. Eso sí, así que muchas gracias por tu por tu comentario, por tu presentación. Sí, buenos días. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Mario y al expositor Roger. Y sobre la exposición de Mario, quiero decir que por primera vez no tengo preguntas, soy una preguntona y me extiendo mucho. Entonces, bueno, me pareció fantástica su exposición, especialmente cuando usted expresa que es importante escuchar sentimientos, emociones, silencios, ¿no? Es el saber escuchar la complejidad de un relato, de una vivencia. Y sobre todo el saber releer y transcribir uno mismo, no permitir que otro lo haga. Entonces ahí está la parte completa de un trabajo para poder ofrecer un producto completo a la sociedad y a uno mismo por sobre todas las cosas, porque el trabajo lo hace uno y es parte de la vida de uno mismo. Entonces solo así uno va a poder llegar a quienes van a escuchar, a quienes van a leer, ¿no? Entonces uno comprende esos textos completos, sobre todo los sentimientos. Yo en lo personal, cuando leo un texto de historia o de lo que fuere, siempre me enfoco en el tema paisaje y sentimientos, ¿no? Y es lo que usted decía, cuando uno camina por un paisaje donde ha acontecido un hecho histórico o familiar o personal, uno vuelve a vivir. Entonces, cuando uno lee un libro bien escrito, un texto bien escrito, realmente uno vive la historia. No es lo mismo alguien que no escuchó esos silencios. Y lo mismo pasa con el arte, ¿no? Lo que no se dice, lo que no se escribe, lo que uno quiere callar, es a veces mucho más evidente. Bueno, gracias por sus exposiciones. Muchas gracias a Roger Mario por sus exposiciones. Voy a ser mucho más prosaica, terrenal, que las intervenciones anteriores. Para Roger, no escuché la primera parte de tu ponencia, entonces tal vez mi pregunta es en vano, pero me llamó la atención cuando planteaste una cita en la que decías, decía que se hablaba la lengua del Inca y la lengua de las comunidades, y tú decías, es decir, que ambos eran el quechua. Bueno, sabemos que el Arecaja, antes de la llegada de los incas, fue ocupado por los aymaras. O sea, había zonas que fueron, no me gusta el término, pero colonias aymaras en tierras, en el piedemonte, ¿no? Entonces, yo creo que es una zona un poquito mixta, ¿no? Lingüísticamente y culturalmente hablando. No sé si lo podrías confirmar. Y para Mario, algo muy terrenal también. En historia, bueno, sí queremos investigar recurriendo a la historia oral, haciendo entrevistas,
pero dependiendo de la temática, en muchos casos no hablamos el mismo idioma que nuestros entrevistados. Recurrir a un traductor, a un intérprete, traductore, traditore, es complicado. ¿Qué hacemos? Eso. Sí, quería meter mi cuchara también. Roger, muchas gracias. Una prueba más de esas continuidades, ¿no? Desde lo prehispánico colonial hasta ahora. Eso es lo que realmente nos preocupa mucho, sobre todo los que trabajamos sobre la época colonial. Y para Mario es otra, creo que eso no funciona. Es que, sí, se escucha. Es que me has puesto un poco pensando en otro tema de las fiestas, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando te pregunté por qué el nombre de la charla, a la que lastimosamente no escuché en la Feria del Libro, que se llamaba sobre las siestas patrias, ¿no? Entonces tú dijiste que era una especie de un nombre literario, pero en realidad el contenido de esa charla era que mientras que hay por ahí las fiestas patrias, la vida continúa, ¿no? La vida cotidiana. Pero aquí te estás diciendo más bien que los momentos que se quedan en la memoria son más bien muchas veces momentos festivos, aunque no hablaste sobre fiestas, diríamos, oficiales, pero eso también aparece mucho. Entonces me quedé con esa duda porque sigo trabajando con esos temas, desde historia y con los alumnos de sociología también hemos hecho investigaciones. Entonces, ¿dónde está ese elemento festivo en nuestra sociedad? Claro, no estamos hablando ahora sobre fiestas populares, ¿no? Para Roger, me imagino que también a raíz de que les quitaron las tierras y las dieron a los indígenas, los españoles, los que estaban de dueños, han debido hacer juicios y procesos, y eso debe ser al infinito, los procesos, ¿no? Se llega a una conclusión, a un final, donde ya no pueden ellos protestar. Sí. Bueno, a ver, dos preguntas que me han hecho y las voy a contestar, y haciendo también alusión a un comentario que se me hizo anteriormente. Yo dije esto de la cita en este caso, ¿no? Que dice en lengua general del Inga, y como bien decía un comentario anterior, esta zona es muy multiétnica, o sea, son mismas venidos de Canas, de Canches, de Vilque, de zonas así súper lejanas que están ahí metidos en este caso, ¿no? Entonces, y también tenemos mismas venidos desde Viacha, desde Pucarani, desde Achacachi, que están ahí. Es por eso que cuando uno ve la documentación, muchas veces al cacique que se los está llamando a declarar para la defensa de las tierras es el cacique principal, o de Laja, o de Guarina, o de Viacha, que está yendo a declarar para la defensa de sus tierras en la Arecaja, en este caso, ¿no? Entonces, ahí está todavía presente muy fuertemente eso que Murra y Condarco nos decían, ¿no? Esto del control vertical de pisos ecológicos. Entonces, está presente así totalmente. Lo que me da pie a confirmar un poco lo que decía el anterior comentario, que es esto de estas cuestiones muy multiétnicas, muy salpicadas, que yo decía, estoy suponiendo, por eso decía, ¿no? Que la lengua con la que estaban hablando era el quechua, pero es muy posible que también estén hablando puquina, o se esté hablando aymara, o se esté hablando, bueno, ese tipo de lenguajes en este caso, ¿no? Porque no sé, la documentación no está diciendo claramente, lo que dice la documentación es eso, ¿no? Está hablándose en lengua general del Inga, en este caso, ¿no? Entonces, como efectivamente dijo en el anterior comentario, habría que cruzar la información que se tiene en la visita con esto de los padrones coloniales, con los otros juicios, con documentación que se tiene en
en otros archivos para llegar a este tipo de conclusión y armar, si se quiere, esto salpicado, tan salpicado que se tiene de etnias en estos valles del Arecaja, en este caso, en dónde están metidos Puquinas, en dónde están metidos Calihuayes, en dónde están metidos quechos, en dónde están metidos aymaras, etcétera, etcétera, que están ahí presentes y que todavía en este tiempo, en 1656 al 62, todavía están muy fuertemente en este caso, ¿no? Una cosa que decía Jimena Medinaceli, que ya ha hecho, digamos, una especie de entramado de todo esto, es que se puede muy bien ver estos nombres, este entramado puquina en las terminaciones. No soy lingüista en este caso, pero en las terminaciones de los nombres de los lugares, de los nombres de los caciques, de los nombres de las personas, se puede armar, digamos, ¿no? A qué lengua, qué etnia, dónde pertenecía tal o cual cosa, o tal o cual etnia, perdón, en este caso. Contestando un poco a lo que decía, a lo que preguntaba Pilar Mendieta, es interesante ver, tengo otro caso que es la hija de Gonzalo Cerón, que no me acuerdo el nombre de ella, pero que ella se reclama como hija de conquistador y por lo tanto tendría derecho a unas tierras que es por Pucarani, si no me equivoco, y el visitador Jerónimo Luis de Cabrera en muy pocos expedientes dejaba de concluir la restitución, o sea, la mayoría terminan en restituciones. Hay muy pocos que están truncos o que se ha perdido alguna parte, la parte final, en donde no se sabe en qué terminaron estos procesos. Sin embargo, en este caso que le digo, ¿no? Que esta hija de conquistador, cuando ya Jerónimo Luis de Cabrera restituye efectivamente a las tierras de comunidad, el cacique va y con el alguacil va y le notifica a esta señora que ya las tierras les han sido devueltas y que hay una nueva medida. Esta reacciona de malísima forma, incluso agarrándolo a bastonazos al cacique, se describe que incluso le sacó sangre y se inicia un nuevo proceso, o sea, pero ya aparte del de Jerónimo Luis de Cabrera, que se había concluido, pero se inicia otro proceso por malos tratos ya ante el corregidor, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que hacía Jerónimo Luis de Cabrera muy inteligentemente, y eso todavía habría que ver si es que se aplicó, es que cuando ya termina el proceso de la visita y cuando ya se restituye a los indígenas, Jerónimo Luis de Cabrera dice, no se podrá abrir este caso bajo ninguna autoridad de Charcas, digamos, sino simplemente tendrá jurisdicción sobre esto la Real Audiencia de Lima. Entonces, ahí le colocaban una especie de candado como para que ningún otro hacendado o ninguna otra tercera persona pudiera volver a cuestionar lo que ha dicho Jerónimo Luis de Cabrera, lo que habría fallado Jerónimo Luis de Cabrera, sino simplemente Lima, la audiencia de Lima en este caso. Entonces ya ir a la audiencia de Lima, abrir otro proceso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una especie de candado que le coloca para finalizar, para siempre es un decir, ¿no? Pero para finalizar por ahora, porque se puede decir que luego siguieron existiendo ese tipo de cuestiones sobre estas mismas tierras en este caso, ¿no? Bueno, eso es lo que podría responder. Gracias. Bueno, rápidamente, muchas gracias por los comentarios, muy generosos y muy agradecido. Algunas pequeñas cositas sobre los comentarios y responder las preguntas de Ana María y de Eugenia. Como bien decía Micael, yo creo que ese es un tema que está muy fuerte ahora de reproducir un poco el discurso oficial de los dirigentes, y ahí yo creo que tiene que ver un poco la diferencia con lo que hacemos un poco en sociología. Aquí sociología en la UMS es una sociología muy propia, digamos, porque es una sociología muy etnográfica, yo le llamo, por usar una palabra, ¿no? Porque es la herencia un poco de Silvia Rivera, de Alison Spedding, que son trabajos de campo muy largos. Y bueno, como todo en la vida es ambivalente, un poco nuestra debilidad es más bien esos grandes estudios cuantitativos, ingeniería social y demás. Pero yo creo que esto tiene que ver con la interacción muy fuerte, ¿no? Es decir, si uno piensa en ese libro tan bello de Silvia Rivera, Los artesanos libertarios y la ética del trabajo, se nota que conoce muy bien esas señoras anarquistas, ¿no? Hasta a veces las riñe un poco, se pelean, es decir, no hay esa condescendencia. A veces hay un paternalismo en la actualidad del investigador que piensa que siendo paternalista está mejor, digamos, y no entender esa interacción fuerte, ¿no?
Entonces, yo creo ahí, la única solución que yo tengo es, y un poco tiene que ver mucho con la antropología, son trabajos de campo largos, muy inmersivos, o un cúmulo de muchas entrevistas para no reproducir eso que tú decías. Y lo otro que me hacías pensar, que tenía que ver con lo que decía María Luisa, es que yo creo que cuando uno trabaja historia oral, inevitablemente hay esa sensación de pérdida, ¿no? Y de urgencia, ¿no? Es decir, esas personas que ya no están en Francia nunca podrán contar su historia, digamos, ¿no? Es decir, o la guerra del Chaco, ya no, más bien que hay esa tesis milagrosa, digamos, ¿no? Em, y puede ser también complicada esa sensación de urgencia, porque pues, pero como decía María Luisa, yo siempre estoy, además en un momento que ahora yo, no sé, pues, tal vez estoy, no quiero pecar así de viejo, amargo, digamos, pero yo veo a los jóvenes todo el tiempo, o sea, ya no sé qué hacen, porque pasan 30 segundos, están ahí viendo el celular, están sentados con el celular, entonces también yo creo que es un lindo momento para escuchar a sus abuelos, para escuchar a los padres, para conversar y es un espacio muy lindo para crear nuevo conocimiento. Y esto también es muy interesante, eso de, claro, cómo no hay que descalificar nada, y eso es una cosa que cuesta aprender, ¿no? ¿Ves? Rosana Guber dice, al principio hay que anotar todo, aunque no se pueda, digamos, ¿no? Pero es cierto lo que tú dices, porque hay detalles que uno al principio no tiene idea que van a ser importantes y después son muy importantes. Por eso es que es lo mismo que con los estudiantes que sacan foto de la pizarra, ¿no? Confían mucho en esto, digamos, ¿no? En realidad lo importante es tener tu cuadernito, y ese que hacer la memoria. Yo aprendí mucho de los antropólogos y los admiro mucho en ese sentido. Yo tengo una colega, Violeta Montellano, hicimos una investigación en la Isla del Sol. Y claro, mientras yo estaba anotando, ella anotaba algunas cosas, pero llegaba en la noche y escribía 3 horas, pero escribía con un detalle así, pero ¿cómo haces? Y es un ejercicio de la memoria, digamos, y de escribir los detalles y no tener miedo a escribir los detalles, ¿no? Y termino explicando, y también me parece muy interesante este vínculo con el paisaje, ¿no? Yo creo que se puede trabajar con más detalle los vínculos entre el paisaje y la memoria. Y termino con las dos preguntas, la de Ana María. Yo creo que es una pregunta muy interesante porque justamente en ese proceso, le vemos de desalienación, de acercarnos, de aceptar que tenemos posiciones distintas, yo he sentido siempre una frontera imposible para el tipo de trabajo que hago, el idioma, ¿no? O sea, el único trabajo que he hecho en términos rurales ha sido justamente con Violeta Montellano y Ruth Bautista, una investigación en la Isla del Sol, porque es un lugar muy turístico donde todos hablan español, ¿no? Pero eso realmente es una de las barreras que no puedo, y por eso yo sufro mucho, porque nunca podía aprender mi aymara, y también mi francés, o muy cayucayus, digamos, entonces no puedo, digamos, ¿no? Entonces yo necesito alguien con el que por lo menos tengo esa base mínima para esos detalles que decía, porque si no, no entiendes de hecho, yo creo que a veces hasta muy contextual, ¿no? Es decir, a mí a veces escucho a los jóvenes, lo que pasa es que estoy en mi prime, digamos, y recién habla, ¿qué es estar en tu prime? A ver si estar en tu mejor momento, digamos, ¿no? Pero esos detalles son muy interesantes, entonces yo soy un sociólogo urbano en ese sentido, necesito esa espesura simbólica común, digamos, y puedo romper la de clase, la de género, la de la edad, creo que eso me seduce, pero si no tengo el idioma común, este tipo, tal vez otro, pero este tipo de trabajo no puede hacerse, ¿no? Entonces me parece muy interesante eso que tú dices, porque digamos, tal vez la base central es digamos, esa acción comunicativa común, digamos, ¿no? Y sobre lo que decía Eugenia, que es genial, bueno, yo admiro mucho sus trabajos sobre las fiestas. Yo, ¿sabes qué me ha hecho pensar ahorita? Que un poco lo que yo hago muy lateralmente en mis libros, porque claro, yo tengo un poco una aversión, diría, a los momentos constitutivos de Zabaleta. Me parece que en Bolivia, y es raro, porque tengo una aversión, pero siempre vuelvo a ellos, digamos, pero vuelvo a ellos para mirarlos desde la vida cotidiana, por decirlo simple, ¿no? Entonces estaba pensando un poco en eso de las fiestas y la vida cotidiana, que hay muchas cosas interesantes para pensar. Por ejemplo, estaba pensando ahora, para tirar algunos apuntes que podríamos conversar después con más detalle. Por ejemplo, en mi último libro, que es sobre la hiperinflación, mi última investigación, es muy loco. El 84 hay una hiperinflación tremenda, ustedes recuerdan, y es muy interesante, pero es el primer el libro de Alboy Preiswerk, Los Señores del Gran Poder. Y el Gran Poder rebosa, el Gran Poder está increíble, o sea, y es la primera vez que hay vodkazar y está lleno y la gente comiendo en la calle. Y las navidades son las navidades más pobres de la clase media alta, blanca, digamos. Entonces tú ves, pucha, la crisis le pega mucho a la clase media y a los importadores, tal vez sea ahora sí igual, digamos, ¿no? A los importadores, los juguetes están carísimos, esa clase, digamos, digamos, no me gusta mucho volverlo esto étnico, digamos, pero esos barrios residenciales, Miraflores, Sopocachi, el sur, están
fregados, están pasándola muy mal, esas las más tristes navidades, me acuerdo titula el diario, y el gran poder no, digamos, ¿no? Entonces tal vez lo lindo sería ver las festividades desde esa vida cotidiana, digamos, ¿no ves? Bueno, hay algunos esfuerzos, tú conoces mejor que yo, sobre las fiestas nacionales, digamos, ¿no? El Día del Mar y tal, o los desfiles, pero yo pienso que tal vez sería lindo tratar de ver esas fiestas como momentos constitutivos desde esa pulpa de lo social, y ahí se pueden aparecer, o sea, a mí me gusta la idea de fiesta también como un prisma, para ver en este caso distinciones de clase, por ejemplo, ¿no ve? Pero es un mundo enorme que yo creo que se puede ver desde, un poco lo que yo siempre hago es ver las mismas cosas desde luces distintas, más o menos, ¿no? Sí. Muchas gracias. Bueno, agradecerles a Roger y a Mario por su intervención y nada, traer a acotación un poco el trabajo que, bueno, creo que aquí un poquito voy a comentar algo. Es el tema que mencionó Mario, este relacionamiento de confianza con los entrevistados, o a quienes vamos a entrevistar, y eso me trae a colación lo que mencionaba Roger de esta relación también con el tema de los paisajes, ¿no? Y esto también trae a colación un trabajo que hicimos sobre catalogación de las entrevistas que hizo Denise Arnold, sus 30 años de trabajo en Cacachacas, y escuchar sus audios, y de repente hay audios donde entrevista a las mismas personas en diferentes espacios, ¿no? Y esos espacios lo que hacen es un poco activar la memoria y traer al recuerdo otro momento de esa época. Y incluso el entrevistado en Aymara le dice, no, eso ya me has preguntado, o sea, hace 6 meses, pero te voy a volver a decir, te voy a volver a repetir, y en ese te voy a volver a decir y te voy a volver a repetir, se activaba otras memorias, ¿no? Otras, y creo que es súper importante este tema del relacionamiento y de crear esta confianza, y que creo que esos 30 años que Denise hizo fue genial, porque se inmiscuyó mucho en la vivencia, conoció los textiles, y creo que ahí también me parece súper importante que hacer estas entrevistas y que se haya las grabaciones generan estos diferentes puntos de temáticas, ¿no? O sea, la idea era como, por lo que leí en el libro de Denise, era como crear la historia de los Cacachaca, pero ahí entró el tema de los textiles, entró